Buenos días, licenciado. En esta oportunidad tenemos a bien exponer lo que es nuestro trabajo que se llama Sologuate. Desde nuestro grupo son Carlos Chabajay, Concepción Petzey, Melissa Vázquez, Anasti Calva y su servidora, Cristi Cuco. La historia de Sologuate empezó en los años 2011 y 2012, cuando el cultivo de café en Guatemala estaba pasando por problemas en donde el roya hizo que muchos cafetales murieran y los bajos precios del café y en su momento no permitían recuperar los cultivos. A raíz de esto, los productores de café, con acompañamiento de Anacafé, realizaron reuniones entre ellos para buscar posibles soluciones ante la situación. De ello, surgió la idea de una organización en una nueva empresa de café. Y ahí fue creada el 30 de agosto de 2015, nació Sologuate, que está conformada por pequeños productores que buscan mejorar sus condiciones económicas y sociales a través de la producción, formación y comercialización de café producidas en la región de Atitlán. El entorno interno. Sologuate está conformado entre su misión, visión y sus valores. La misión es procesar el mejor café de Atitlán, Guatemala y nutrir el alma de cada persona amante del café y llevar la esencia del café en cada hogar. La visión es ser la empresa líder con los mejores estándares de calidad en productos de café en el mercado local e internacional. Los valores de la empresa es la honestidad, confianza, trabajo en equipo, servicio, responsabilidad y personal calificado. El entorno externo. Aquí evaluamos los principales competidores. En este caso de Sologuate está lo que es el Café Atitlán y Café Justicia. También está lo que es el comportamiento de precios y calidad. Se tomó la base del análisis técnico, precios de la competencia y los precios del mercado de los productos. Como también está lo que es el precio de la comercialización de los productos. Se toma en cuenta lo que es una selección de fijación de precios, la determinación de demanda, la estimación de costos y está lo que es el análisis de los costos y los precios. Y como también está lo que es la selección final de cada uno que se estaría detallando. Gracias. Continuando con la presentación, el riesgo de liquidez en Sologuate se mide mediante las ratios de liquidez, siendo el principal la relación entre el activo corriente y las deudas a corto plazo. Esto permite descifrar en qué medida puede afrontar sus próximos pagos con la parte más líquida de sus activos, que suele comprender el dinero en caja, bancos y las inversiones financieras a corto plazo. En esta matriz de riesgo de liquidez nos muestra 6 elementos. Están los indicadores, la volatilidad, concentración, calidad, rotación y los flujos de caja. Cada uno de estos elementos tiene un impacto y una calificación. Sologuate tiene suficientes activos para cubrir sus obligaciones presentes y futuras. Cuenta con un equilibrio y por consecuente estabilidad y capaz de pagar sus deudas sin comprometer sus inversiones. El elemento indicadores tiene una calificación mejorable. A pesar de que esta calificación se considera un riesgo medio bajo, pero puede dañar la situación financiera de la entidad. En cuanto a la volatilidad, los precios de la materia prima de Sologuate son cambiantes y esto genera una calificación deficiente. Esta se considera una calificación alto que puede dañar la situación financiera de la entidad. De acuerdo a los libros de Sologuate, la calidad de sus activos es representativa en el rubro de maquinaria, puesto que es el activo principal de la empresa. Sologuate cobra a sus clientes cada 118 días, que equivale a 4 meses. Esto no le permite a la empresa a tener liquidez inmediata y hacer frente a sus deudas
a corto plazo, por lo tanto genera una calificación mejorable. Y durante la pandemia del COVID-19, los flujos de solo Guate se fueron operando de forma negativa. En cuanto a la implementación de gestión y control, cuenta con 5 elementos que están las políticas, gestión, monitoreo, segregación y los sistemas de información. También esto genera una calificación en cuanto a su eficacia y eficiencia. Solo Guate tiene políticas que regulan las transacciones directamente de liquidez, sin embargo, estas únicamente se limitan a un estudio de corto plazo. Y en cuanto a la segregación, los puestos establecidos no tienen definido un rol específico, por lo cual concentra un grupo de decisiones que obvian los controles y genera una calificación aceptable. Este elemento tiene un riesgo bajo, sin embargo, hay factores que debilitan la contención del riesgo. En conclusión, solo Guate maneja el riesgo de liquidez gestionando sus ingresos contra sus egresos y facilidades financieras, monitoreando continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimientos de los activos financieros. Solo Guate tiene un riesgo inherente mejorable, puesto que tanto las probabilidades así como el impacto son altos, los cuales están en función del tipo de operación que realiza, además de que la gestión y el control que implementa sugiere una calificación mejorable, este último debido a una aplicación y seguimiento que le destina. Continuando con nuestra exposición, explicaremos el riesgo de mercado. El riesgo de mercado puede determinarse como la pérdida potencial producida por los cambios en el precio y en la posición de los activos de una empresa, afectando principalmente sus operaciones activas y pasivas. En Solo Guate, las actividades que lo exponen principalmente a riesgos financieros son los cambios en el precio del café. Los factores a los que está expuesta nuestra empresa son los precios del mercado, las tasas de cambio y los índices de precios. El riesgo de mercado de Sologuate mantiene riesgos inherentes, por lo cual evaluamos los siguientes elementos. La posición en el mercado. Sologuate está bien posicionada en el mercado debido a la alta calidad de sus productos. Tiene una probabilidad de 1 y un impacto de 3, la cual nos da una calificación aceptable. Calidad versus competidores. La calidad de los productos de Sologuate mantiene una buena posición ante los competidores. La probabilidad de que esto no sea así tiene una probabilidad de 2 y un impacto de 3, porque perderíamos principalmente a nuestros clientes. La calificación es mejorable. La concentración. Solo Guate mantiene un precio apropiado para el público. La probabilidad de que esto no sea así es de 2 y el impacto sería de 4, porque perdería principalmente a los clientes por no tener un precio apropiado. La calidad. Cuando Sologuate transforma sus productos, tiene un cuidado muy importante en los estándares de calidad, cuidan de manera apropiada los granos y sobre todo las cosechas que mantienen. La probabilidad de que esto no sea así es de 2 y el impacto sería de 4. Al no mantener una buena cosecha no tendríamos ventas a nuestros clientes. Esto haría que la empresa no tenga ventas y sobre todo no genere ganancias. El riesgo de mercado se debe de gestionar y controlar en los siguientes elementos: las políticas, la gestión, el monitoreo, la segregación y los sistemas de información. En las políticas mantiene una eficacia de 2 y una eficiencia de 3, es decir, que a pesar de que se mantienen políticas, la empresa no lleva a cabalidad el cumplimiento de cada una de ellas. En la gestión se encuentran indicadores, sin embargo, no se aplican de manera oportuna. Una eficacia de 2 y una eficiencia de 3, la calificación es mejorable. En los sistemas de información, a pesar de que existe un órgano designado para estudiar los precios del mercado, no se toman decisiones correctas. La eficiencia es de 1, la eficacia es de 2 y tiene una calificación aceptable.
El riesgo de crédito es la posible pérdida que se asume como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de las contrapartes a las que se relaciona una empresa. En Sologuate, con el fin de minimizar el riesgo de crédito, se adoptan políticas de categorizar a sus clientes en función de su solvencia y así obtener garantías suficientes. Se utilizan distintas herramientas para evaluar la calidad crediticia del cliente potencial y definir los límites de crédito que se le puede dar al cliente. El riesgo de crédito tiene riesgos inherentes en los siguientes elementos: en la composición, en la evolución, en la concentración y en la calidad. En la composición se ha identificado que existe otorgamiento de créditos por medio de criterios ambiguos y no por el historial del cliente. La probabilidad es de 2, el impacto es de 4. La calificación es mejorable. En la evolución, dentro de las ventas que se producen al crédito existe una probabilidad de incobro del 3.10%, la probabilidad es de 4, el impago es de 3, la calificación es deficiente porque si no se cobran estas cuentas a los clientes, la empresa no obtendrá ingresos. En la calidad, los caficultores carecen de un certificado de inocuidad para garantizar el producto. La probabilidad es de 4, el impago es de 4, la calificación es deficiente. Tenemos una ponderación total que es deficiente para la empresa. Se debe gestionar y controlar el riesgo de crédito en los siguientes elementos: en las políticas, en la gestión, monitoreo, segregación y sistemas de información. En las políticas, por cada venta al crédito que se realiza se celebra un contrato entre el comprador y el vendedor. Tiene una eficacia de 3 y una eficiencia de 1. La calificación es aceptable. En la gestión, dichas ventas al crédito se realizan por medio del Comité Tecnológico y Marketing. La eficacia es de 1 y la eficiencia es de 2. La calificación es aceptable. En los sistemas de información, los datos de venta se registran por medio de cards físicos y digitales. La eficacia es de 4, la eficiencia es de 3 y la calificación es deficiente. Tenemos una ponderación total de aceptable. Siguiendo con el tema de la gestión de riesgo, tenemos a bien lo que es el riesgo operacional. Los elementos que se evaluaron fue los eventos de fraudulento, con la justificación de que se limita a la información consignada en los CARDEX, tomando como referencia una probabilidad de 3 y como un resultado de impacto de 4, que significa hasta dónde llegaría el riesgo como empresa que estamos asumiendo. Y así sucesivamente se evalúa los demás tipos de riesgo, que son la complejidad de operación y la especialización. El resultado del riesgo inherente en este riesgo fue mejorable por los factores de probabilidad e impacto que están trabajando. Y entre la gestión y control de riesgo operacional se tomó como el elemento la política, gestión, monitoreo, segregación y sistemas de información. En esta oportunidad explicaremos lo que es la política. La justificación que se trabajó en la empresa Sologuate es de que se fomente el crecimiento personal y laboral de los colaboradores y que son capaces constantemente. La eficiencia del trabajo que realizan se tomó como 2, que significa que es un riesgo bajo, pero sin embargo hay algunos factores que debilitan el riesgo, y la eficacia se tomó como un resultado 1, que se tiene un bajo riesgo, y un resultado general del riesgo operacional es aceptable. En Sologuate se tiene el personal idóneo en cada puesto y políticas, pero hay un punto muy importante que resaltar, que aunque hayan buenas políticas, pero si no se ejecutan, entonces el riesgo es mayor. Y porque porque no se respetan, por lo que los procedimientos no serían muy eficaces. Muchas gracias. Continuando con la exposición, tenemos el análisis del riesgo del país. El riesgo de país mide la probabilidad de la deuda del país supere los riesgos inherentes del préstamo y de los incumplimientos de pago. De esta forma, cuanto más mayor sea el riesgo, peores serán las consecuencias que soportarán el país. Algunos factores de riesgo a los que puede estar expuesta Sologuate podemos encontrar el riesgo soberano, el riesgo país y el riesgo político.
Haciendo un análisis del tipo de riesgo país y reputacional, podemos encontrar el riesgo soberano, que esta se trata del impago por parte del gobierno de la deuda pública y esta implica una restricción a los mercados internacionales y a su vez una inflación. Vemos en la probabilidad que tiene un punteo 1, que quiere decir que tiene un riesgo bajo, y en el impacto vemos que tiene una calificación de 4. Esto quiere decir que tiene un riesgo alto y que ésta puede dañar la situación financiera de la empresa y dándole una calificación mejorable. Esto quiere decir que solo Guate ha sabido sobrellevar la situación. En el riesgo político, dentro de los precios de la canasta básica únicamente promedian los precios sin distinción de calidad. En la probabilidad es de que existe un riesgo bajo, pero que hay factores que debilitan el contenido del riesgo. Esto quiere decir, como lo mencionaba, que no existe un ente que regule los precios. Y en el impacto vemos también que es un bajo riesgo, pero que también hay factores que debilitan el contenido del riesgo y esto lo vemos como una calificación aceptable. Y en el factores políticos podemos encontrar que dentro del ámbito de la producción y transformación del café no existe un ente que regule los precios del mercado del país. Podemos ver que la probabilidad es de 2, que como lo mencionaba anteriormente, hay factores que debilitan el contenido del riesgo a pesar de que es un riesgo bajo. Y en el impacto también podemos encontrar una calificación 3 que es mejorable. Esto quiere decir que se considera un elemento que tiene un riesgo medio, pero a la vez tiene elementos que pueden dañar la situación económica de la entidad y por eso lo consideramos mejorable. Y en el factor reputacionales se ha identificado que algunos calificadores, los cuales se adquiere la materia prima, no poseen una certificación. En esto vemos que en la probabilidad existe un bajo riesgo, ¿verdad? Que existen factores que pueden dañar el contenido del riesgo y en el impacto podemos ver de que es un riesgo alto que puede dañar la situación económica de la entidad, pero vemos que solo Guate ha podido sobrellevar la situación, por eso se le da una calificación mejorable, dando una ponderación total ante dicha situación mejorable. Continuando con el análisis del riesgo país y reputacional, tenemos el elemento de políticas, que esto quiere decir que cuenta con políticas con debida diligencia en certificación de inocuidad, así como certificados médicos, teniendo una eficiencia con una ponderación de 2 y la eficacia también una ponderación de 2. Esto quiere decir de que el riesgo es bajo, pero que existen elementos que pueden hacer que se debiliten el riesgo, dando una calificación aceptable. Tenemos la gestión también con una ponderación de eficacia y eficiencia de 1, considerándose bueno. Y por el otro lado tenemos la segregación. Cada actualización, evaluaciones se realiza clasificación a sus colaboradores y caficultores. Posterior a ello se catalogan entre hombres y mujeres. Quiere decir que tiene una eficacia con una calificación de 1 que se considera de bajo riesgo porque es bueno, y en la eficiencia se considera una calificación de 2 que el riesgo es bajo pero que tiene elementos que pueden debilitar el riesgo, dándole una calificación también aceptable. Y en el sistema de información se lleva un expediente electrónico de cada uno de los trabajadores y proveedores. En la eficacia pues nos facilita la situación y en la eficiencia pues también vemos de que tiene un riesgo alto y esto hace que se daña la situación financiera de la entidad, dejándole una calificación mejorable, dando una conclusión general para dichos elementos con una ponderación total aceptable. Tenemos la conclusión para el riesgo país y reputacional. En el lado del riesgo país se concluye que su gestión está a un nivel aceptable en torno a los factores económicos, políticos y sociales de Guatemala. Y en el lado de reputacional tenemos que en base a los procedimientos realizados para determinar el manejo de la gestión de riesgo reputacional de la entidad, se concluye que su gestión está a un nivel aceptable, lo cual implica que está sometida por un proceso de monitoreo y que cumpla con los estándares de calidad establecidos en Solo Guate. Buenos días, compañeros, licenciado. Siguiendo con la presentación del caso, dentro de su gobierno corporativo se ha identificado ciertos elementos y a la vez se ha evaluado para poder determinar una calificación como tal del gobierno corporativo. Dentro de los elementos podemos encontrar que se evaluó la estructura, la organización, el consejo de administración, los comités de apoyo, la auditoría interna, los conflictos de intereses que pudieran existir
la gestión de riesgo que se realiza, la transparencia y la ética. Para poder determinar una calificación a cada uno de estos elementos se utilizaron los criterios de la eficacia y la eficiencia y de una escala que inicia desde lo bueno, donde bueno es donde se encuentran los riesgos mitigados a un nivel bastante bajo, y donde deficiente, que implica que realmente no se cuenta con un gobierno corporativo demasiado bueno y está omitiendo demasiadas cosas que pueden llegar a afectar en las operaciones o en los diferentes riesgos de la entidad. Por lo tanto, de manera global se tiene una ponderación total de aceptable, cumpliendo con los diferentes criterios que es la estructura, organización que podemos ver. También se tiene justificado cómo es que se pudo observar la estructura, la organización y el consejo de administración, siendo estos los puntos más fuertes de la empresa Solo Guate, que serían el consejo de administración, donde se pudo observar que el consejo de administración es el órgano responsable de gestionar todas las políticas que estén acorde al giro habitual de la empresa. También uno de los puntos más fuertes, sin embargo, aunque no lo represente así en la calificación, pero los puntos más fuertes de Solo Guate son los valores o, en este caso, la ética, en donde enfatiza mucho que se siga esta línea de valores para poder gestionar sus operaciones de una mejor manera, también contribuyendo al clima laboral. Nos regresamos a esta parte en donde identificamos que gestión y control en este apartado tiene una calificación mejorable, al menos para el riesgo de liquidez. Por lo tanto, regresando a esta diapositiva donde se evalúa qué calificación tiene un resultado mitigador, decíamos que el gobierno corporativo se posiciona en aceptable o más bien, mientras que la gestión y control que se tiene del riesgo de liquidez es aceptable. Por lo tanto, en este punto se realiza la intersección. Al realizar esa intersección nos damos cuenta que el color en el que se realiza esa intersección es de color amarillo. Para eso tenemos la escala que es mejorable. Y de forma análoga se identificó cada uno de estos resultados mitigadores, siendo así que para el riesgo de liquidez, valga la redundancia, es mejorable o cuenta con una calificación mejorable, el riesgo de mercado mejorable, y así teniendo 3 mitigadores o resultados de mitigadores aceptables. De forma análoga se estuvo gestionando o calificando el riesgo residual. Dentro del riesgo residual dependemos de los mitigadores o está en función de los mitigadores y del riesgo inherente. De la misma manera, partiendo de la calificación del riesgo inherente, nos colocamos en esa fila, y partiendo de los riesgos o resultados mitigadores, nos colocamos en la columna, ya sea de bueno, aceptable, mejorable o deficiente, hasta encontrar una intersección. Por lo tanto, al estar revisando cada una de estas, concluimos que se tiene un riesgo residual mejorable en cada uno de los rubros que se identificaron y a la vez se evaluaron. Por lo tanto, pasando al punto final, que es la calificación de riesgo empresarial, se determinó que este riesgo es mejorable. ¿Cómo se determinó este riesgo? En base a la función de con cuánto impacto y a la vez el número de veces que se repite la calificación del riesgo residual, porque el riesgo residual es ese riesgo que está dispuesto a asumir Solo Guate a pesar de haber implementado controles. Por lo tanto, si nos damos cuenta, el riesgo residual que más se repite en esta matriz es la calificación mejorable. Entonces concluimos que Solo Guate está dispuesto a asumir un riesgo mejorable. Y de igual manera, este riesgo, si bien Solo Guate cuenta con un gobierno corporativo bastante fuerte, no es así con su gestión y control y con sus riesgos inherentes, que si bien los riesgos inherentes, como la palabra lo atribuye, dependen de diferentes factores, pero
debería de priorizar lo que es la gestión y control para poder disminuir estos niveles de riesgos inherentes. Esto ha sido toda la presentación. Muchas gracias por su atención.